Noticias en profundidad. Pauta de análisis en la 100.5. 8:35 de la mañana y ya están con nosotros nuestros analistas. No hay jueves sin nuestros análisis de Rodrigo Villa, director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo y director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Muy buenos días, señor Villa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Y don Carlos Ominami, presidente de Chile 21. Muy buenos días, don Hola, Carlos. muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Como jueves, esperando el viernes. Bueno, es que quería tomarme de la última parte. No sé si alcanzaron a escuchar nuestra conversación con el senador Ricardo Lagos Weber, para preguntarle primero a Carlos Ominami esta tensión que parece haber, no sé si es tensión, pero en la conformación del comando o del grupo que va a estar con Janet Jara en esta parte de la campaña. Sabemos, y lo decía la Claudia, que en una radio amiga, Lautaro Carmona confirmó que Bárbara Figueroa va a ser la generalísima de Janet Jara, que no es raro porque estaba con ella, era la generalísima o el equivalente durante la campaña para las primarias. Pero probablemente la gran duda está puesta en quién va a integrarse del socialismo democrático y sobre todo quién va a encabezar la parte económica de ese programa, que es la que incomoda más sobre todo al socialismo democrático. Ricardo Lagos Weber lo dijo claramente, que él de ese programa está de frentón en contra de esta parte del modelo de desarrollo basado en la demanda interna, etcétera. ¿Cómo está eso? ¿Se está demorando más de la cuenta? ¿Debiera Carlos Ominami, Janet Jara tratar de sacar algún nombre lo antes posible? Tipo, Oscar Landerreche dijo, Janet Jara debiera tener a alguien como Mario Marcel lo antes posible en su equipo económico. Mira, yo creo que ella está exactamente dentro de tiempos que son completamente razonables. Fue electa, ganó la elección en el primario el día 29 de junio. Todavía no se cumple un mes, el plazo para la inscripción de candidaturas es el 18 de agosto. Tal vez esto no es de plazo, sino que de señales. Se trata de señales. Yo creo que tiene que dar la señal y yo entiendo que ella está también trabajando en eso. Creo que con toda seguridad se van a dar a conocer nombres de equipos antes del 18 de agosto. Yo creo que ella también ha puesto mucho énfasis en el tema del acuerdo parlamentario, la confección de una lista única, que me parece a mí que es fundamental. Creo que eso va a marcar una diferencia bien importante con las opciones de derecha, que no fueron capaces de generar una lista única y que van con dos candidaturas que además se tratan de la manera como hemos visto. Uno dice, me pregunto yo, si la gente de Kast trata a Evelyn Matei de esa manera, que puede esperar uno que no es parte de ese mundo. Entonces, pero reitero, yo creo que ella está perfectamente dentro de los plazos y yo les garantizo que van a haber nombres importantes que van a estar trabajando con Janet Jara. Ahora que de todas maneras, déjeme decirlo, no soy portavoz de la campaña. Antes de pasar con Rodrigo, ya pues usted lo deja increpado con el tema de los tratos, pero en términos de símbolo que dice Carlos Ominami, ¿es una buena señal que Bárbara Figueroa sea la vocera de Janet Jara? Mira, no sé. Lo que me parece más raro es que sea Lautaro Carmona quien anuncie quién va a ser el generalísimo de la campaña. No vaya a ser que lo desmientan. No vaya a ser que lo desmientan, no sé. Porque la verdad es que yo creo que Bárbara Figueroa es una estupenda persona, creo que ha mostrado que tiene muchas calidades, muchas aptitudes. Lo que me llama un poco la atención es que sea el presidente del Partido Comunista el que anuncie quién va a ser generalísimo de la campaña y no la propia candidata. Sí, recordemos que ya una vez anunció, ¿se acuerdan? Que Daniel Jadue se iba a sumar a la campaña y fue desmentido. No, dijo que sí, pero que para repartir volantes. No, pero Janet Jara después dijo... Ni para volante. Ni para volante. Ahora sí, pero en eso además yo creo que tener presente que Janet Jara tiene una campaña muy difícil hacia adelante, tiene que hacer un tremendo esfuerzo de transversalidad y de amplitud y tiene que ser cero falta. Bárbara Figueroa no es precisamente eso. Tiene que ser cero falta desde el punto de vista de la construcción de una coalición. Pero Bárbara Figueroa no es precisamente eso. Yo creo que Bárbara Figueroa es un buen nombre, tiene que ser alguien también que sea de confianza, pero sería mejor que fuera alguien distinto del partido de la candidata. Rodrigo. Yo creo que Carlos es un maestro de la política. ¿En qué sentido? A ver. Claro, ha estado 4 minutos explicando lo que es inexplicable. A ver, yo creo, sí coincido con Carlos que no es cosa de tiempo, no es que tú tienes que estar en una semana más, 10 días más, eso no. Pero sí las señales son importantes.
¿Y por qué para el caso de Jara son importantes? Porque hoy día, permanentemente, todos los días, hay señales de personas que no pertenecen al Partido Comunista, que están lejos del Partido Comunista, que han sido tradicionales personas que han apoyado los gobiernos de izquierda, que están manifestando distancia, ¿ya? Lo más notorio hoy día es la democracia cristiana. La mitad de su Consejo General, en sus divisiones, en sus áreas regionales, han dicho que no están con Jara. Ayer una cantidad de expresidentes del partido lo dijeron. Entonces, señales oportunas en materias que son sensibles. Escuché a la Weber, estoy de acuerdo que para un mundo socialista eso es sensible, lo económico, podrían ayudar a que la torta no se le esté achicando, esa es la gracia, achicando. Entonces, eso es la oportunidad, lo valioso, ¿ya? Y creo que Bárbara, habiendo tenido un rol protagónico, la conozco yo, era parte de la oposición dura que le hizo al gobierno Piñera, me tocó negociar varias veces, ella representa muy bien un sector, que es el Partido Comunista. Entonces, creo que la oportunidad la está perdiendo. Se verá después cuáles son las consecuencias. Respecto al pase que me hace Carlos en términos de las candidaturas de derecha, a ver, yo creo que la candidata Evelyn Matei fue muy clara la semana pasada, cuando dijo que ese tipo de campaña sucia no correspondían, que se estaba pasando un límite. Ese mismo día o al día siguiente, puedo equivocarme, un vicepresidente y candidato presidencial de Republicano. Que fue peor. Fue peor en un Dijo, Twitter. esto es locura temporal. Claro, y lo puso en su red social. Es decir, lo otro podía ser especulativo, uno podrá decir sí hay posibilidad de seguirlo a donde va la fuente original, pero aquí era claro. Y yo creo que, no sé quién lo dijo, un analista político lo escribió en un medio de comunicación el fin de semana, decía, cuando se pasa estos niveles, ¿no es cierto?, de agresión a un candidato en este caso, y después se pide disculpas públicas, el daño igual que ha hecho. Es decir, es brutal lo que se dijo. Es brutal. Entonces, y además porque tiene que ver con temas de salud del ámbito íntimo de las personas. Y que quedan dando vuelta y metes como la cuña. Y además queda claro, un germen. Y lo hemos visto en las campañas del hemisferio norte. ¿Sí o no? Hace unos años atrás. Entonces, miente que algo queda. Pero segundo, son temas que para mucha gente en nuestro país es muy sensible. Porque hay personas que tienen Alzheimer. Hay personas que tienen enfermedades mentales. Entonces, te lleva a una cosa de una agresión política. Y es un sufrimiento enorme para la familia. Pero también es una agresión a un grupo de personas que sufre este tipo de enfermedades y a sus familias. Entonces, yo creo que fue muy oportuno lo de Evelyn. Yo lo lamento, es decir, Evelyn no lo buscó. Ella lo planteó, dio la respuesta, y espero que cambie la cosa, porque la gente, y ahí me voy a la otra cosa donde estuvo también Janet Jara, que es lo de los salmones, donde se pudieron expresar ideas. ¿Sí? Esa es la forma de hacer campaña. Vamos a eso. Vamos a ese debate, sí. Carlos Minami, porque también yo he escuchado dos versiones. No sé si uno que finalmente también Janet Jara y José Antonio Kast lograron tener la atención todo el rato, el foco sobre ellos mismos. Incluso la imagen va dejando como cada vez más fuera a Evelyn Matei. Pero también hay quienes dicen que estuvo bien porque Evelyn Matei no entró al barro y se mantuvo en una postura distinta. Pero qué difícil el equilibrio de mantener esa postura y no quedar fuera. No sé cómo lo ve Carlos Minami. Yo tengo la sensación de que la campaña se va polarizando entre Janet Jara y José Antonio Kast, por ahora. Y que Evelyn Matei está con muchas dificultades para los efectos de poder tener un cierto protagonismo y que sus planteamientos se escuchen. Y yo lo digo también, yo lo lamento, lo he dicho en otras ocasiones. A mí me parece que José Antonio Kast es una persona muy peligrosa para Chile, así de claro. Él es parte de una internacional. Pedro Sánchez la calificó de una manera bien dura, pero yo la comparto. Es la internacional del odio, es la internacional de Milei, la internacional de los Bolsonaro, y yo creo que desde ese punto, creo que es lo peor que le puede ocurrir a Chile, tener un presidente que sea parte de ese. ¿Evelyn Matei es distinta? Yo creo que es distinta, y por eso, aunque muchos en nuestro sector digan, mira, es más fácil ganarle a Kast que a Matei, yo creo que por Chile yo preferiría que la segunda vuelta fuera con Evelyn Matei, pero quiero decir con mucha franqueza que tengo cada vez más dudas de que eso puede ocurrir. Dos cosas distintas. Primero, cuando tú hablas de que se polariza, te estás reconociendo que Jara y Kast son polos. Y eso es interesante porque también Jara es un polo, ¿ya? Yo creo que el país no le hace bien, ¿ya? Ni uno ni el otro. Yo creo que lo que el país le hace bien es un liderazgo que lo demostró Evelyn Matei, ¿ya? Un liderazgo que pueda construir las mayorías necesarias para hacer los cambios que este país requiere.
Y se va a requerir en el próximo gobierno gente del centro izquierda, centro derecha, derecha, para producir los cambios en materia económica y de seguridad. Escuché con mucho interés en la mañana al fiscal nacional. Mucho de lo que dijo el fiscal requiere un compromiso. Disculpa. Por favor. Requieren un compromiso político, no solo de la autoridad Sí, del próximo es gobierno, interesante porque sino que él del Congreso. dijo, estamos al debe todo el Estado. Todo el Sí. Estado. Entonces, ese llamado, cuando tú dices, algunos analistas dicen que se polarizó el debate y finalmente que se invisibilizó el IMATEI, yo lo miro de otra manera. La única que pudo levantar temas que logran abordar, ahí era una actividad económica, era un seminario en materia Sí, sí, económica, sí. por lo cual en el área económica, fue ella. Y el único emplazamiento político que ella hace es al final, cuando le dice, ustedes son representantes de los dos procesos constitucionales, los dos procesos fracasados, que hubiéramos tenido posibilidades de haber dado la vuelta a la hoja, ¿no es cierto?, de la gran división que teníamos en ese momento en Chile. Entonces también háganse cargo. Sí, la Y en ese pregunta- sentido, Claudia, yo creo que ella, si bien buscó puntos de encuentro para salir de la situación de estancamiento económico que vive el país, pero también marcó diferencias políticas, como el caso de los dos procesos constitucionales. No, si la pregunta es si ese posicionamiento que uno ve que es como un giro que está haciendo Evelyn Matei de decir que asegura gobernabilidad, de poner los planteamientos, es un poco lo que hizo Carolina Toá y que no le fue bien. Entonces, cuando a lo mejor la pregunta es cuando se ¿Sabe cuál es la polariza, diferencia? sí. ¿Cuál es la diferencia? Ah. Que Carolina Toá hablaba en teoría y ella está hablando, y Evelyn está hablando hoy día de los temas que a la gente le importa, que son el tema, en este caso el tema económico, en una zona del país que está bastante deprimida. El salmón es una industria que mueve el sur de Chile. ¿Ya? Claro, si el punto tal vez es más allá del contenido, porque parece haber acuerdo entre quienes estaban ahí y lo que hemos visto, lo vi por video, digamos, en que Evelyn Matei fue la que más hizo planteamientos de contenido. De hecho, la que más habló sobre la industria del salmón, o sea, claramente su apuesta era demostrar, yo sé de esto, les voy a hablar de algo que yo sé y que conozco, etcétera. Y mientras los otros dos candidatos estaban como en otra fiesta, pero tenían toda la atención y tuvieron la atención entre ellos. Parece incluso que tengan como una especie de complicidad, que se dicen las cosas feroces y después se ríen y se tiran una talla. Y entonces Evelyn Matei como que queda como fuera de ese cumpleaños. Usted como está en otra... Caro Minami. Perdón, o el cumpleaños, ellos quedaron fuera. Bueno, porque no la sé, gente que está buscando. Es que no sé. Por eso digo, pero Es que ahí- es súper yo creo que difícil hay saber qué es lo que está buscando la gente. Yo quiero Carlos. aportar un elemento a esta conversación sobre qué es lo que está buscando la gente. Yo creo que a esta altura está bastante claro que el tema no va a ser en este país una confrontación entre la derecha y la izquierda. Va a ser en un país con mucha gente también que no tiene definiciones políticas, que es altamente despolitizado. Yo creo Desideologizada, claro. Creo que finalmente el gran clivaje va a ser el tipo de trayectoria de los candidatos, la biografía de los candidatos. Y creo que en eso Janet Jara tiene un punto muy fuerte. Si uno dice, mira, a ver, supongamos que la segunda vuelta termina siendo entre José Antonio Casi y Janet Jara. Si uno dice, ¿con quién más me identifico? ¿Con qué trayectoria me identifico? Una persona que viene con Chalí, que nació en un hogar humilde, que hizo a punta de esfuerzo, estudió, fue a la USACH, tiene la carrera que tiene Janet Jara respecto de la carrera de José Antonio Cast, que incluso además no sabe, creo que alguien que vive de su renta, entiendo, que es parte de una familia muy adinerada, entonces uno dice, a ver, para la gente común y corriente, ¿con quién se identifica? Yo creo que es bastante más fácil identificarse con Janet Jara. Claro, si es que se define por ahí la Yo creo la que, elección. claro, porque eso tiene que ver, es una tesis fuerte en un medio despolitizado. Sí, por Claro, supuesto. pero Evelyn Matei también tiene trayectoria. yo creo que Claro, Carlos- pero no viene de abajo como No, quiere no, Janet no, Jara. pero sí si es no, por pero, trayectoria, a ha ver, hecho pero, mucha. a ver, cuando tú dices que hay un segmento que va a decidir la elección, que va a votar por variables distintas a la ideológica. Eso, Esa es la premisa. parece- Hay un es que parece segmento- ser cierto Claro, eso, ¿no? parece, yo creo que estamos Sí, todos de acuerdo. sí. El voto obligado y toda esta historia que hemos visto estos últimos años. Y generaciones, muchas Por eso, generaciones entonces, que si no... eso es así, entonces el tema es cuáles son los elementos que a ese elector promedio, o sea, el 20% de los chilenos, las chilenas, le llama la atención. Podrá ser un segmento, los arriba, abajo, los pobres, los ricos, que es lo que ha levantado Janet Jara. Podrá ser un segmento que se entusiasme con eso. Pero yo creo
que el currículum, ¿no es cierto?, que a ese segmento de la población le va a llamar la atención es aquellos que son capaces de hacer la diferencia. Y ahí dato mata relato. En el Mercurio ayer, en el Mole ayer sale lo siguiente: 2 ministras del Trabajo, Janet Jara, recibe el país con un desempleo del 7.8, lo deja con 8.8. Evelyn Matei, 7.4, lo deja con 5.9. Ese tipo de relatos, ese tipo de datos objetivos, ¿qué fue capaz de hacer Janet Jara? ¿Qué fue capaz de hacer Evelyn Matei? Creo yo que va a ser la diferencia. El origen sí tiene valor, tiene un mérito, por supuesto. ¿Rodrigo? Chile reconoce los méritos de las personas, pero el mérito, ¿no es cierto? La cuna no debe ser una condena en ninguna condición. ¿No es Pero en cierto? Chile lo hacemos de alguna manera, ¿no? Pero Claudia. No debiera, pero en es- ninguna condición. Es un castigo para la enorme para Por la eso, mayoría de la Carlos, gente. lo que te estoy diciendo es exactamente eso. No deberá ser. Sí. Yo no he dicho lo contrario. Ni para un lado ni para otro. un lado ni para el otro. Entonces, el currículum, el mérito, ¿no es cierto?, de la gestión pública de Evelyn Matei como ministra, senadora, diputada, alcaldesa, también va a ser una cosa que va a ser interesante. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, creo que también Janet Jara en eso es la persona que tiene más cosas que exhibir como parte de la gestión de este gobierno. Tiene el acuerdo con las 40 horas, lo negoció en el Parlamento, lo negoció con el mundo empresarial y sacó adelante algo que era extremadamente difícil, que pasó el tiempo el periodo de Evelyn Matei como ministra del Trabajo y no pasó nada con el tema de las pensiones y finalmente se produjo Y un la acuerdo PGU. bajo este gobierno y con una conducción muy protagónica, muy preponderante de Janet Jara. Entonces creo que tiene también buenos argumentos Permítanme- para exhibir en ese plano. Sí, el tiempo, como estamos a pocos minutos, ayer hablábamos acá, estaba Osvaldo Andrade, estaba Cristian Monkever, y hablábamos de esta carta del grupo de empresarios que, según nos decía ayer Juan Sutil, ya iba casi en 3.000 personas que han seguido firmando esta carta que se publicó el domingo en el Mercurio, de empresarios que llaman a la derecha, a la unidad, bajo la preocupación de una candidatura del Partido Comunista. O sea, que devela dos cosas, ¿no? El llamado a una unidad que ha sido muy difícil porque el Partido Republicano ha dicho insistentemente que no, y por otra parte el temor de sectores por una candidatura del PC. Y lo que dijo Valdemar, dijo que le parecía que estratégicamente era pésimo, porque decía que finalmente ponía en el fondo esta contradicción entre pueblo elite o rico y pueblo. No sé, ¿cómo lo ves tú, Rodrigo Villa? ¿Tiene sentido esa Y Cristian carta? Monker, yo escuché el programa, Sí. y Cristian Monker decía, bueno, tienen da lo mismo. su derecho Sí. a expresarse. Pero dijo, no va a influir eso. No va a influir en un sentido o el otro. Yo creo que hay un sentimiento de mucha gente. Ahí se expresa, por supuesto, en personas que son capaces de pagar una inserción en un diario importante, eso está claro, eso no. Y que ponen además su profesión, son todos profesionales, etc. Pero a mí la semana pasada, me tocó conversar con mucha gente que no pertenece, ¿no es cierto?, al grupo de los que puede pagar en una inserción y que también tiene la misma preocupación. Entonces, la lectura que yo hago del punto de vista político es que lógicamente que la unidad que está logrando el oficialismo en una lista parlamentaria genera un rebote, un eco en lo que está haciendo la oposición. Y yo creo que ahí hay un punto. Entonces es legítimo que esa gente firme 3.000, 4.000, 10.000, sí, es legítimo, pero también yo lo escuché de las personas que no tienen capacidad de firmar en un diario como ese y que tienen la misma preocupación. Lo que yo espero de eso es que exista algún tipo de trabajo coordinado en las dos listas parlamentarias de la oposición para efecto no competir, donde si la competencia es cierta o fuerte, vamos a regalarle innecesariamente senadores o diputados al oficialismo. Mira, yo quiero retomar algo que dijo Rodrigo en algún momento que yo comparto. Creo que es muy importante que la campaña sea finalmente una discusión también sobre propuestas, sobre cómo enfrentamos las cosas, particularmente en el campo económico. Yo quiero un pequeño aviso. Estuve ayer en un seminario ahí organizado en Sofofa. Estuve en un panel con Joaquín Lavín y posteriormente el panel fue comentado por la presidenta de la Sofofa, con Rosario Navarro, estaba Susana Jiménez, estaba Antonio Walker, el presidente de la SNA, estaba un representante también del Consejo Minero. Y yo salí con la sensación de que podemos tener algunos acuerdos básicos en torno al tema económico. Salí con esa sensación. Creo que además eso ya no solamente le ayudaría a cualquier candidatura, le ayudaría mucho a Chile el poder tener en una campaña que se anuncia muy polarizada, poder tener algunos acuerdos. Yo cito un ejemplo permanentemente.
hay una política que ha sido una política transversal que ha recorrido todos los gobiernos durante los últimos 50, 60 años, las líneas del metro. Cada partió Frei Montalva, siguió el presidente Allende con lo que pudo, siguió Pinochet con lo que pudo también ampliando el metro, y han seguido todos los gobiernos haciendo parte también de un trazado, haciendo más densa la línea. Yo creo que en muchos otros ámbitos es posible también tener el equivalente en capacidad portuaria, en desalinización, en metas energéticas. Yo creo que un aporte muy importante, y por lo menos voy a tratar de contribuir en esta semana a sacar adelante un acuerdo en esa dirección. Algo muy breve que quieras acotar, Rodrigo Villa, estamos ya en el tiempo. No, yo lo que creo que la semana para la candidatura de la Evelyn Matei, a pesar de lo que dice Carlos, ha sido una muy buena semana. Creo que el hecho de haber marcado el punto de la diferencia respecto a este tipo de forma de hacer campaña con el Partido Republicano y lo que pasó en el sur, en este encuentro del Salmón, creo que hacen que se marque un punto de inflexión. ¿Ya? Bien. Y eso creo que es bueno porque el país necesita una competencia con estos trayectorios. Yo creo que va a ser bueno y va a ser sano. De guante blanco. 8:56 de la mañana, Rodrigo Villa, Carlos Minami, muchas gracias como cada